La opulencia de la mansión del señor Barriga siempre había sido su fortaleza, un refugio de mármol y caoba que lo aislaba de la miseria de las vecindades que administraba. Sin embargo, esa noche, la mansión se sentía como una tumba monumental. El silencio era absoluto, roto únicamente por el tic-tac de un reloj de pie que parecía marcar los segundos hacia el fin del mundo. Zenón Barriga y pesado, el hombre corpulento y habitualmente autoritario, estaba arrodillado en el suelo del vestíbulo, sollozando con una desesperación que le desgarraba la garganta. Frente a él, sobre la prístina superficie de la alfombra persa, había un rastro de sangre fresca, vidrios rotos de la ventana principal y una nota escrita con un pulso errático e inhumano. Su hijo, su amado ñoño, había sido secuestrado. No había sido un secuestro ordinario. Las cámaras de seguridad no captaron rostros, ni vehículos, ni sombras reconocibles. Los vídeos mostraban una distorsión estática, una mancha de oscuridad absoluta que parecía tragar la luz de las lámparas antes de que la ventana estallara hacia adentro. El personal de servicio había sido encontrado en un estado de coma catatónico, con los ojos abiertos de par en par y las pupilas dilatadas, murmurando incoherencias sobre geometrías imposibles y manos de sombras. La policía había llegado, tomado huellas inútiles y se había marchado prometiendo una investigación que el señor Barriga sabía que jamás daría frutos. Los oficiales tenían miedo. Se les notaba en el sudor frío y en la forma en que evitaban mirar hacia la mancha de sangre, como si ésta palpitara. La nota de rescate no pedía dinero. Estaba escrita en un papel que parecía pergamino antiguo y apestaba a ozono y azufre. Las letras parecían moverse si uno las miraba fijamente. El texto solo decía: nos llevamos el recipiente de inocencia. Será consumido en la convergencia. No busques, porque no existimos en tu mapa. El señor Barriga, aplastado por el peso de la impotencia y el terror de perder a su único heredero, al niño que era la luz de su monótona y materialista vida, se dejó caer sobre sus rodillas. Agarró la tela ensangrentada de la pijama de ñoño que los secuestradores habían dejado atrás. El dolor era tan agudo que sentía que su corazón, sobrecargado por los años y el estrés, iba a estallar en su pecho. Miró hacia el techo de su mansión, hacia el cielo nocturno que se colaba por el ventanal destrozado, y dejó que la cordura se escurriera de su mente. En un acto de fe ciega, de desesperación infantil y absoluta, pronunció la frase que en la vecindad solía ser un chiste recurrente, pero que ahora emergía como una plegaria al abismo. Oh. ¿Y ahora, quién podrá defenderme? El eco de su súplica rebotó en las paredes de mármol y se desvaneció en el exterior. Durante unos segundos que parecieron eternos, nada ocurrió. El señor Barriga cerró los ojos, sintiéndose patético, un viejo gordo llorando por un milagro de televisión en un mundo cruel y oscuro. Pero entonces, la temperatura de la mansión cayó en picada. El aliento del señor Barriga se condensó en volutas de vapor blanco. Las luces parpadearon violentamente, no solo en su casa, sino en toda la Ciudad de México. Un zumbido de baja frecuencia, similar al de un transformador eléctrico a punto de estallar, hizo vibrar los cristales que aún quedaban en las ventanas. Una luz roja, brillante y enfermiza, comenzó a filtrarse desde el suelo mismo, como si las puertas del inframundo se estuvieran abriendo debajo de los cimientos. Y de repente, en medio del vestíbulo, el espacio-tiempo se rasgó. No fue una entrada teatral ni cómica. El aire se fracturó con el sonido de 1000 espejos rompiéndose al unísono. De la grieta emergió una figura conocida, pero a la vez, terriblemente alienígena. Era el Chapulín Colorado. Llevaba el clásico traje rojo, las antenitas de vinil y el escudo del corazón amarillo en el pecho. Sin embargo, su presencia no irradiaba torpeza ni bondad. Irradiaba una presión atmosférica que hizo que el señor Barriga cayera de bruces al suelo, incapaz de sostenerse. El traje rojo parecía estar hecho de la materia misma de las estrellas moribundas, palpitando ligeramente. El corazón amarillo en su pecho no era un trozo de tela, sino un órgano de luz incandescente que latía con un ritmo que no pertenecía a este universo. Yo. Dijo la entidad. Su voz no era aguda ni nasal. Era un coro polifónico, una amalgama de miles de voces hablando simultáneamente desde el principio y el fin de los tiempos. Él, el Chapulín Colorado, balbuceó el señor Barriga, temblando, sin atreverse a mirar directamente a los ojos del héroe, que ahora eran dos pozos de negrura insondable adornados con constelaciones minúsculas. No contaban con mi astucia, respondió el ser. La frase, desprovista de su tono de comedia, sonó como una sentencia de muerte para cualquier fuerza que se atreviera a oponerse a él. He escuchado tu llamado, Zenón Barriga. El tejido de la realidad ha sido violado.
Entes carroñeros de la quinta dimensión han sustraído al joven portador de inocencia. Se lo han llevado al nexo. Mi hijo. Ñoño. Por favor, sálvelo. Le doy toda mi fortuna, le doy las vecindades, le doy mi vida, suplicaba el hombre gordo, arrastrándose hacia las botas rojas de la entidad. El Chapulín Universal levantó una mano enguantada. El simple gesto hizo que el señor Barriga guardara un silencio absoluto. Tus posesiones tridimensionales carecen de valor en el multiverso. Pero la balanza kármica debe ser equilibrada. Los ladrones han cruzado la barrera, y yo soy el guardián de la barrera. Levántate, Zenón Barriga. Vas a viajar conmigo. El señor Barriga, empujado por una fuerza invisible e irresistible, se puso de pie. Sus piernas temblaban tanto que apenas podían sostener su considerable peso. Miró al Chapulín Colorado, cuyo rostro parecía cambiar de forma sutilmente, superponiendo los rostros de todos los héroes, mártires y dioses que alguna vez habían escuchado el llamado de los desesperados. ¿Viajar? ¿A dónde?, preguntó Barriga, el terror pugnando con la esperanza en su pecho. Ñoño fue secuestrado por ladrones, hay que llamar al ejército, no viajar. El Chapulín cerró sus ojos oscuros y llevó sus dos manos hacia su cabeza. Sus famosas antenitas de vinil comenzaron a brillar con una intensidad cegadora. No eran simples adornos de plástico, eran receptores de hiperfrecuencia cósmica, capaces de sintonizar las vibraciones de las almas a través del multiverso. Las pequeñas esferas rojas en las puntas giraron a una velocidad vertiginosa, emitiendo un zumbido que provocó náuseas en el señor Barriga. Mis antenitas de vinil están detectando la firma de dolor del joven ñoño, dictaminó la entidad cósmica. Los secuestradores no son de la Tierra. Son los extractores, parásitos interdimensionales que se alimentan de la energía potencial de los niños en universos estables. Han huido a través de la red de realidades alternativas. Con un movimiento fluido que desafiaba la gravedad, el Chapulín desenfundó su arma. El chipote chillón. Pero este no era un martillo de plástico amarillo y rojo. Era un mazo forjado en el núcleo de un cuásar, cuyo mango estaba hecho de materia oscura y su cabeza latía con una energía destructiva y creadora a la vez. El Chapulín levantó el arma y, sin dudarlo, asestó un golpe tremendo contra la pared de mármol del vestíbulo. El golpe no derribó la pared. En su lugar, el sonido característico del martillo, un boing, que siempre causaba risas, sonó como el Big Bang reproducido en cámara lenta. El mármol se disolvió en fractales de luz y reveló un vórtice giratorio de colores indescriptibles, un túnel que succionaba el aire de la mansión hacia el vacío del no espacio. Sígueme con los buenos, ordenó el Chapulín, dando un paso hacia el vórtice. Su capa amarilla se ondeó en el viento interdimensional. El señor Barriga dudó un segundo. Detrás de él estaba su riqueza, su vida acomodada, el mundo que conocía. Frente a él, estaba la locura absoluta, el infinito, la destrucción de su percepción de la realidad. Pero al fondo de ese abismo, estaba Ñoño. Con un grito que mezclaba el llanto y la determinación de un padre, el hombre corpulento corrió y saltó hacia el umbral, siendo engullido por el vórtice justo cuando este se cerraba tras de sí, dejando la mansión en un silencio de muerte. El viaje fue una agonía sensorial. El señor Barriga sintió que su cuerpo era desarmado átomo por átomo y vuelto a ensamblar innumerables veces por segundo. Vio el nacimiento y la muerte de galaxias enteras, vio civilizaciones surgir de las cenizas y perecer en fuego nuclear, escuchó sinfonías tocadas por agujeros negros. Cuando finalmente cayó de rodillas sobre una superficie sólida, vomitó bilis y sangre. Su mente mortal apenas podía soportar el trauma del tránsito hiperespacial. Respira el aire tridimensional. Ya estamos en el primer nodo, dijo la voz solemne del Chapulín. El señor Barriga alzó la vista y, por un segundo, sintió un alivio fugaz. Estaban en el patio de la vecindad. Los viejos lavaderos de cemento, el barril de madera, la escalera gastada, las puertas con sus números característicos. Sin embargo, el alivio se transformó en un terror helado al notar los detalles. El cielo no era azul, sino de un tono mostaza enfermizo, sin sol ni nubes, solo una luz difusa que no proyectaba sombras. El silencio era total, salvo por un sonido rítmico, húmedo y grotesco que provenía del interior del barril. Este es el universo 616B, explicó el Chapulín, sus antenas girando lentamente. Una de las infinitas variables. Aquí, el dolor es la moneda de cambio y la comedia es el verdugo. De repente, la puerta de la casa número 72 se abrió con un chirrido sordo. De ella no salió un don Ramón holgazán y temeroso. Salió un hombre gordo, obeso, vestido con harapos empapados en sudor y mugre.
El señor Barriga reprimió un grito de espanto. El hombre que salía de esa choza miserable, era él mismo. Su contraparte de este universo. El Barriga alternativo se arrastraba por el suelo, suplicando por piedad. Detrás de él, emergió un don Ramón vestido con trajes de seda, adornado con joyas grotescas, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa sádica, empuñando un látigo de cuero con púas de hierro. «Págame la renta de tu existencia, cerdo», rugió el don Ramón tirano, azotando al Barriga mendigo. Cada golpe iba acompañado de una risa enlatada, un sonido estático que parecía emanar de las mismas paredes de la vecindad, como si el universo entero se estuviera riendo del sufrimiento. El señor Barriga original intentó correr a ayudar a su doble, pero el Chapulín lo detuvo con una fuerza inamovible. «No interfieras. Las leyes de este universo son inviolables por nosotros. Si tocas a tu contraparte, ambos colapsarán en antimateria. Además, las antenitas me indican que los extractores solo pasaron por aquí. El joven ñoño no está en esta dimensión de podredumbre». Mientras el Chapulín preparaba el chipote chillón para abrir una nueva grieta, el señor Barriga vio algo que lo marcaría de por vida. Del barril de madera emergió una criatura informe, un amasijo de carne que balbuceaba eso, mientras arrastraba al Barriga mendigo hacia el interior de la madera oscura para devorarlo. El portal se abrió justo a tiempo, y ambos saltaron al siguiente abismo cósmico antes de que las risas enlatadas los volvieran locos. El siguiente destino no fue una vecindad. El señor Barriga y el Chapulín universal emergieron en un vacío que carecía de gravedad, suelo o cielo. Flotaban en un océano de estática de televisión. Ondas de ruido blanco, gris y negro los rodeaban por completo. El sonido era ensordecedor, como el siseo de una vieja televisión sin señal elevado al infinito. El señor Barriga agitaba los brazos, intentando nadar en el vacío, ahogándose en la nada. El Chapulín, en cambio, flotaba en posición de flor de loto, con las manos sobre las rodillas. Su traje rojo era la única mancha de color en toda la existencia. El espacio intersticial. «El canal muerto entre realidades», dijo el Chapulín, y su voz resonó en la mente de Barriga, superando el ruido estático. «Los extractores son astutos. Han fragmentado su rastro para perdernos en la nada. Han comprimido su nave hiperdimensional para viajar a través de los quarks del multiverso. Me ahogo. No puedo respirar», gritó mentalmente el señor Barriga, sintiendo que sus pulmones colapsaban. «Sígueme el paso. Vamos a tener que encogernos a un tamaño subatómico para encontrar su estela», anunció el héroe de las estrellas. De un compartimiento oculto en su cinturón, el Chapulín extrajo un pequeño frasco. No contenía las clásicas pastillas blancas de comedia. Contenía esferas de energía oscura que palpitaban con el poder de agujeros negros colapsados. Las legendarias, temidas y absolutas pastillas de chiquitolina cósmica. El Chapulín tomó una y obligó al señor Barriga a tragar otra. El efecto fue instantáneo y desgarrador. Barriga sintió que sus huesos se pulverizaban y su conciencia se expandía mientras su cuerpo físico se reducía a un tamaño menor al de un átomo. El universo a su alrededor cambió drásticamente. Lo que antes era un mar de estática, ahora se revelaba como una red infinita de cuerdas vibrantes de energía, los cimientos mismos de la creación. «Ahora podemos navegar las corrientes cuánticas», dijo el Chapulín, quien ahora lucía como un titán de fuego rojo navegando sobre las cuerdas de la realidad. «Agárrate de mi capa, Zenón. La corriente de la línea de tiempo nos llevará a su madriguera». Reducidos a la nada, viajaron a velocidades inimaginables, escurriéndose por las grietas de mundos donde el señor Barriga pudo vislumbrar atrocidades. Dimensiones donde doña Florinda era un monstruo arácnido que tejía rulos de seda humana. Realidades donde Kiko era un dios tiránico adorado por millones de esclavos deformes. Universos donde la vecindad era una prisión en el purgatorio, ardiendo por toda la eternidad. La mente del señor Barriga, un simple cobrador de rentas, estaba al borde del colapso total, pero la imagen del rostro regordete y asustado de ñoño lo anclaba a la poca cordura que le restaba. La corriente cuántica los escupió violentamente en un nuevo universo, devolviéndoles su tamaño original de manera dolorosa. Cayeron sobre un suelo cubierto de cintas magnéticas de video destrozadas, como si caminaran sobre serpientes negras y resbaladizas. El cielo era un techo de estudio de grabación gigantesco, con focos apagados cubiertos de telarañas del tamaño de edificios. «Hemos llegado al cementerio del canon. El laberinto de los episodios perdidos», susurró el Chapulín colorado, mirando a su alrededor con cautela. «Las antenitas vibran con urgencia. El joven ñoño está aquí, retenido en la estructura central.
A medida que avanzaban, el señor Barriga veía pantallas de televisión incrustadas en las paredes de chatarra. En ellas se reproducían escenas perturbadoras. Eran capítulos que nunca salieron al aire, grabaciones malditas que debieron ser quemadas. En una pantalla, vio una escena donde la Chilindrina lloraba lágrimas de sangre verdadera mientras don Ramón le cortaba el cabello con unas tijeras oxidadas. En otra, el profesor Girafales impartía clases a cadáveres sentados en pupitres escolares. El terror amenazaba con paralizar su corazón. «Chapulín, ¿qué es este lugar?», preguntó, temblando. «Es el vertedero de los horrores que las mentes creadoras de tu mundo descartaron», respondió el héroe. «Los extractores usan este basurero dimensional como escondite. Creen que la energía oscura de estos episodios perdidos ocultará la luz de la inocencia de tu hijo». De repente, un ruido sordo resonó en el laberinto de cintas magnéticas. Eran pisadas colosales. De las sombras emergió una criatura grotesca. Parecía estar compuesta por trozos de los personajes de la vecindad, cosidos con cinta de celuloide. Tenía el brazo flaco de don Ramón, el delantal de doña Florinda envolviendo un torso hinchado, y la cara era un amasijo sin ojos que llevaba los lentes desviados de la Chilindrina. El monstruo rugió, emitiendo un sonido que combinaba todos los llantos y quejas de la vecindad distorsionados en un chillido demoníaco. Una amalgama de odio reprimido. Exclamó el Chapulín, poniéndose en posición de combate. «Atrás, Zenón. Yo me encargo de esta aberración». El Chapulín dio un salto que desafió cualquier física tridimensional, elevándose cientos de metros en el aire. El monstruo extendió sus extremidades hechas de cinta de video para atraparlo, pero el Chapulín desenfundó su chipote chillón. Con un movimiento rápido y letal, asestó un golpe directo en la cabeza amorfa de la bestia. El impacto generó una onda expansiva de energía cósmica pura que desintegró al monstruo al instante, reduciéndolo a píxeles muertos y cenizas. «Sigamos. El tiempo es relativo aquí, pero la resistencia del alma de tu hijo no lo es», dijo el héroe, sin mostrar ni una pizca de cansancio, avanzando a paso firme hacia el epicentro del laberinto. Llegaron a una estructura colosal hecha completamente de televisores viejos apilados, formando un zigurat tecnológico y oscuro. En la cúspide de esta pirámide, una luz dorada y pura parpadeaba débilmente. El corazón del señor Barriga dio un vuelco. Sabía, con el instinto primario de un padre, que esa luz era el aura de ñoño. Escalaron la pirámide de televisores, pisando pantallas que crujían bajo el peso de sus botas. Al llegar a la cima, la escena que se presentó ante ellos era dantesca. ñoño estaba levitando en el centro de una plataforma circular, suspendido por cadenas hechas de energía púrpura. El niño, habitualmente regordete y rosado, estaba pálido como un cadáver, sus ojos cerrados en un trance agónico. Alrededor de él, 3 figuras encapuchadas operaban maquinaria incomprensible. No eran ladrones humanos. Sus rostros, ocultos bajo capuchas de sombras, revelaban mandíbulas de insectos y múltiples ojos rojos y brillantes. Eran los extractores. Habían conectado tubos etéreos al pecho de ñoño, drenando una sustancia dorada y luminosa de su corazón. Esa sustancia fluía hacia unos contenedores cristalinos. Están drenando su inocencia cósmica, el concepto mismo de la infancia despreocupada, explicó el Chapulín, y por primera vez, su voz de legión sonó llena de furia y asco. Si lo vacían por completo, el niño no solo morirá, sino que su existencia será borrada de la memoria de todos los que lo amaron. Será como si nunca hubiera nacido. ñoño. Gritó el señor Barriga, olvidando el miedo, olvidando los viajes interdimensionales y los horrores cósmicos. El instinto paternal superó al terror absoluto. Cargó contra los monstruos con la furia de un titán, dispuesto a usar sus propias manos desnudas. Los extractores giraron sus rostros monstruosos hacia él. Uno de ellos levantó una garra esquelética y disparó un rayo de energía paralizante. El señor Barriga fue impactado en el pecho, cayendo de espaldas sobre las pantallas de televisión rotas, sintiendo que sus músculos se congelaban y su respiración se detenía. «Silencio, entidad tridimensional», siseó uno de los extractores con una voz que sonaba como cuchillas afilando metal. «Tu semilla nos proporcionará el néctar para gobernar los canales muertos. No puedes detener la cosecha. Lo sospeché desde un principio». La voz del Chapulín Universal estalló con la potencia de una supernova, haciendo temblar toda la pirámide de televisores. «No permitiré que unos parásitos de 5ª categoría perturben la paz de los inocentes. Aprovecharse de los nobles, de los justos, es un crimen que se paga con el borrado absoluto».
El chapulín comenzó a brillar con una intensidad que derretía el metal y el cristal a su alrededor. El combate final estaba a punto de desatarse. Los 3 extractores abandonaron a ñoño y se abalanzaron sobre el chapulín. Se movían a la velocidad de la luz, atacando desde múltiples ángulos temporales. Sus garras rasgaban la realidad, intentando herir al héroe, pero el traje rojo del chapulín absorbía los impactos, despidiendo chispas que creaban nebulosas minúsculas en el aire. El chapulín colorado era poesía en movimiento destructivo. Esquivó los rayos de energía purulenta de los monstruos con una agilidad divina. Levantó el chipote chillón por encima de su cabeza. El mazo cósmico acumuló la energía de las constelaciones lejanas, brillando con un amarillo incandescente. «Calma, calma, que no panda el cúnico», gritó el chapulín. La frase, antaño diseñada para tranquilizar, ahora era un mandato cósmico que ralentizó el tiempo en la cima del Zigurat. Los extractores quedaron congelados en el aire, atrapados en éxtasis temporal. Con 3 movimientos rápidos, precisos y brutales, el chapulín asestó un golpe del chipote chillón a cada una de las criaturas. Los impactos no causaron dolor físico. Desgarraron la fibra misma de la existencia de los monstruos. Los extractores gritaron un alarido ultrasónico mientras sus cuerpos se fracturaban en luz y se disolvían en la nada. Habían sido eliminados del continuo espacio-tiempo. Con los secuestradores destruidos, las cadenas de energía púrpura que sostenían a ñoño se rompieron como cristal frágil. El niño obeso cayó en picada hacia el suelo duro. El señor Barriga, cuya parálisis se había desvanecido con la muerte de los monstruos, se arrastró con desesperación y logró atrapar el cuerpo inerte de su hijo antes de que golpeara el suelo. Lo abrazó contra su pecho, llorando lágrimas amargas sobre el rostro pálido del niño. «Ñoño, mírame, por favor, mírame, papi está aquí», sollozaba el hombre, besando la frente helada de su hijo. El niño no respondía. La luz dorada en los tubos que dejaron los extractores se estaba disipando rápidamente. El chapulín se acercó a paso lento, su brillo divino apagándose ligeramente, mostrando un cansancio que solo un dios podría comprender. «El recipiente está vacío, Zenón», dijo el chapulín con tono solemne. «Le han extraído gran parte de su esencia. Su cuerpo físico sobrevive, pero su alma se está apagando». «No, no. Usted es el chapulín colorado. Usted lo puede todo», gritó el señor Barriga, mirando al héroe con desesperación. «Salve a mi hijo, devuélvale la vida». El héroe asintió lentamente. «Todo poder cósmico tiene un precio, Zenón Barriga. Puedo canalizar mi propia energía vital a través de las antenitas para restaurar su esencia, pero la experiencia del multiverso dejará una cicatriz en él. Nunca volverá a ser exactamente el mismo niño ingenuo de antes. Y tú recordarás este viaje hasta el último de tus días. No me importa. Hágalo, por favor. Se lo suplico». El chapulín colorado se arrodilló frente a ellos. Apoyó la cabeza luminosa del chipote chillón en el suelo y colocó ambas manos enguantadas sobre el pecho de ñoño. Las antenitas de vinil giraron y un rayo de luz roja y pura fluyó del corazón amarillo del traje del héroe hacia el cuerpo del niño. El proceso fue cegador y silencioso. El señor Barriga sintió el calor de la energía del chapulín, una fuerza cálida y compasiva que contrastaba con la monstruosidad de los universos que habían atravesado. Poco a poco, el color rosado regresó a las mejillas de ñoño. La respiración del niño, antes superficial y agónica, se volvió profunda y rítmica. Finalmente, ñoño abrió los ojos. Miró a su alrededor con confusión y luego clavó su mirada en su padre. «Papi, tuve una pesadilla muy fea», susurró el niño, aferrándose al saco arrugado y ensangrentado del señor Barriga. «Soñé que los monstruos del ropero me llevaban a la televisión vieja de Don Ramón. Ya pasó, mijo. Ya pasó. Tu papi está aquí», lloraba el señor Barriga, abrazándolo con tanta fuerza que temía asfixiarlo. El chapulín colorado se puso de pie. Su traje había perdido parte de su brillo incandescente, luciendo más como tela común, y las constelaciones en sus ojos parecían haberse apagado un poco, revelando por un segundo la humanidad trágica de un héroe eterno que carga con los dolores del universo. «Nuestra misión aquí ha concluido», anunció el chapulín. «La grieta se está cerrando. Debemos regresar a su punto de origen antes de que el laberinto colapse sobre nosotros y nos convirtamos en cintas magnéticas por toda la eternidad». El héroe levantó el chipote chillón por última vez en esa dimensión. Golpeó el suelo del Zigurat, y el familiar sonido del boing, que ahora le pareció al señor Barriga la música más hermosa del mundo, rasgó la realidad nuevamente. El vórtice los engulló a los 3.
El viaje de regreso fue menos caótico, más rápido, como si el propio universo estuviera ansioso por escupirlos de vuelta a su realidad correspondiente. Cayeron abruptamente sobre la alfombra persa en el vestíbulo de la mansión del señor Barriga. Todo estaba exactamente como lo habían dejado. La sangre fresca seguía manchando el piso, la pijama de ñoño tirada cerca del ventanal destrozado, y el reloj de pie continuaba su rítmico tic-tac. Solo habían pasado un par de minutos en el tiempo de la Tierra. ñoño se sentó en el suelo, frotándose los ojos. El señor Barriga, exhausto más allá de la comprensión humana, se dejó caer de espaldas, respirando el aire puro y terrenal de la Ciudad de México. El Chapulín Universal permanecía de pie en el centro de la sala. Su apariencia era ahora exactamente igual a la de la televisión. Un hombre delgado, con un traje de tela roja, un escudo amarillo y zapatillas amarillas con rojo. Ya no había luces divinas ni coros estelares en su voz. «Mire, papi. Es el Chapulín Colorado», exclamó ñoño con alegría, aunque en el fondo de sus ojos infantiles quedaba una sombra oscura que nunca desaparecería por completo. «Sí, mi hijo, sí lo es», susurró el señor Barriga, levantándose torpemente para mirar al salvador de su linaje. El señor Barriga se acercó al héroe de rojo. El terror cósmico había sido reemplazado por una gratitud infinita, reverencial. «Chapulín, no tengo palabras. No tengo riquezas suficientes en este mundo para pagar lo que acaba de hacer por nosotros», dijo el hombre corpulento, bajando la cabeza con respeto genuino. El Chapulín Colorado lo miró. Una sonrisa triste y melancólica se dibujó en su rostro. Hizo un gesto restándole importancia, tropezó torpemente con la alfombra arrugada y casi cae de bruces, recuperando el equilibrio con un movimiento cómico. «No hay de queso, no más de papa», respondió el Chapulín con su clásica voz nasal y aguda. «Mi deber es proteger a los débiles y desvalidos. Pero recuerda, Zenón Barriga. El universo es vasto y oscuro. La comedia, las risas de la vecindad, las bofetadas de doña Florinda, las deudas de don Ramón, todo eso son solo escudos, ilusiones reconfortantes que mantienen a raya la locura del abismo. Cuida de tu hijo. Y sé benevolente». El Chapulín comenzó a caminar hacia la puerta destrozada. Pero antes de salir hacia la noche, se detuvo y miró al señor Barriga por encima de su hombro. En ese instante, la ilusión cómica cayó por un milisegundo. Sus ojos volvieron a ser vacíos estelares, y su voz resonó en la mente de Barriga, grave y aterradora. «Síganme los buenos, porque los malos ya me pertenecen en el infierno cuántico». El Chapulín guiñó un ojo, retomó su postura torpe, y se marchó dando saltitos por el jardín de la mansión, desapareciendo en la bruma de la madrugada. A la mañana siguiente, la policía regresó para encontrar que el niño había aparecido, asumiendo que los secuestradores se acobardaron y lo devolvieron. El señor Barriga no dio explicaciones. Mandó arreglar la ventana y limpiar la sangre. Pagó a sus empleados una generosa indemnización y les concedió vacaciones pagadas de un mes. La vida en la vecindad volvió a la normalidad. Don Ramón seguía debiendo 14 meses de renta. Doña Florinda seguía invitando a tomar tacitas de café al profesor Girafales. El chavo seguía escondiéndose en su barril, pero el señor Barriga había cambiado. Ya no gritaba con la misma furia cuando el chavo lo recibía con un golpe por accidente. Cuando iba a cobrar la renta a don Ramón, a veces lo miraba fijamente, recordando al tirano sanguinario del universo paralelo, y decidía perdonarle la deuda solo por hoy. ñoño, por su parte, seguía yendo a la escuela y jugando con sus amigos. Seguía comiendo a todas horas y riendo con su peculiar carcajada. Sin embargo, en las noches de tormenta, cuando las luces parpadeaban y el televisor perdía la señal, sumiéndose en estática, el niño se quedaba paralizado. Miraba fijamente la pantalla gris y ruidosa, y el señor Barriga, desde el pasillo, podía ver cómo su hijo temblaba, sabiendo que, detrás de ese ruido blanco, en las profundidades del multiverso de locura, los ecos de los monstruos aún susurraban su nombre. Y en el corazón del señor Barriga latía una certeza escalofriante. El universo no los protegía por suerte, los protegía porque en algún lugar, un dios torpe vestido de rojo patrullaba incansablemente los abismos de la eternidad.